Ly y Patrick habían sido una pareja ideal durante los primeros años de su matrimonio. Habían construido una vida juntos, llena de sueños y planes. Y su amor parecía ser inquebrantable. La confianza que Lee tenía en su esposo era absoluta. Habían estado casados durante 5 años, y aunque aún no tenían hijos, ella creía que todo lo demás estaba en su lugar. Las celebraciones de aniversario eran una tradición para ellos. Y este año Lee había preparado algo especial, esperando una sorpresa de su esposo, que finalmente se había ascendido a director de la sucursal de la empresa familiar en Vancouver. Estaba emocionada por la ocasión, con la esperanza de que esa noche su amor se renovara. Pero esa esperanza se vería desvanecida por algo que Ly nunca imaginó. Desde que Patrick asumió el cargo de director, su actitud cambió. En lugar de ser el hombre atento y cariñoso que ella había conocido, comenzó a ser distante, frío y evasivo. Patrick, quien antes se dedicaba a su familia, comenzó a llegar tarde del trabajo. Y en ocasiones, no regresaba hasta altas horas de la noche. Ly se preocupó. Pero al principio pensó que era solo la presión del nuevo puesto lo que lo estaba cambiando. Una tarde, mientras preparaba la cena para celebrar su aniversario, Ly sintió una extraña sensación cuando Patrick llegó a casa. Su ropa estaba arrugada, y el olor a perfume femenino le llenó las narices. Patrick no estaba borracho, pero su actitud parecía más indiferente que nunca. Cuando Lee lo enfrentó con sus sospechas, él simplemente la miró con desprecio y no dijo una palabra. Eso fue suficiente para que Ly se diera cuenta de que algo muy malo estaba ocurriendo. Durante las semanas siguientes, Ly comenzó a encontrar más pistas que confirmaban sus peores sospechas. Patrick había estado teniendo una aventura con Kiara, una joven y atractiva colega de trabajo. A medida que las pistas se acumulaban, Ly no podía creer lo que estaba viendo. La relación que había construido con Patrick, la vida que compartieron, todo estaba siendo destruido por la traición más cruel. Sin embargo, no fue hasta una noche en que Patrick llegó a casa completamente indiferente y le dijo con desprecio que ya no la necesitaba, que ella decidió confrontarlo de una vez por todas. Con un dolor inmenso, Ly enfrentó a su esposo, pidiéndole explicaciones sobre su comportamiento. Patrick no solo la despreció, sino que también le reveló su verdadero rostro. Él había estado utilizando su amor y confianza para obtener el control total de la empresa familiar. Durante meses, había estado comprando acciones de los pequeños accionistas de la compañía y manipulando las decisiones para arrebatarle el control. Sin piedad, le dijo a Ly que su relación no era más que una herramienta para alcanzar sus ambiciones. ¿Qué esperabas? Ly, le dijo con arrogancia. Tú y tu familia, siempre pensando que el dinero lo es todo. Todo este tiempo, me has servido como un trampolín para mis propios intereses. No eres más que un medio para un fin. Ly se sintió devastada. La persona que amaba, en quien confiaba completamente, le había mentido durante todo este tiempo. Ella le había dado su confianza, su amor, y su parte de la empresa sin saber que él solo la veía como un peón en su juego. Después de escuchar esas palabras crueles, Ly se desplomó en el suelo, llorando amargamente, mientras Patrick se limitaba a mirarla desde la puerta. La decepción y el dolor la ahogaban. Pero también algo más. Algo que nunca había sentido. Rabia. Una rabia feroz que nacía de su impotencia y la traición más grande que podría haber imaginado. Su familia, que había sido testigo de la transformación de Patrick, no tardó en darse cuenta de la verdad. El padre de Ly, un hombre astuto, comenzó a investigar por su cuenta.
No pasaron mucho tiempo antes de que descubrieran la verdad detrás de las maniobras de Patrick. Su ambición por controlar la empresa no solo estaba destruyendo a LY, sino también a toda la familia. En secreto, su padre y su hermano, James, comenzaron a recopilar pruebas de las fechorías de Patrick en la empresa. Desde el mal manejo de fondos hasta sus tratos ilegales con otros socios. Todo estaba ahí, y ellos estaban decididos a hacer que Patrick pagara por lo que había hecho. El plan de venganza comenzó a tomar forma. James, con la ayuda de su padre, se preparó para exponer todo lo que Patrick había hecho a las autoridades y a los demás accionistas de la empresa. Mientras tanto, Patrick, confiado en que había ganado el control total, comenzó a hacer movimientos cada vez más arrogantes. Desconociendo lo que su familia estaba planeando, siguió adelante con su plan, creyendo que todo estaba bajo su control. Pero se equivocaba. Una tarde, cuando Patrick regresaba a casa después de otro largo día de trabajo, encontró en su escritorio un paquete inesperado. Era una carta, junto con una serie de documentos y fotos que demostraban su implicación en las acciones fraudulentas dentro de la empresa. Su rostro palideció al ver los documentos que había utilizado para engañar a LY y a su familia. En ese momento, Patrick comprendió que su mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Fue solo una cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Con las pruebas en mano, el padre de LY y James presentaron una denuncia formal contra Patrick ante las autoridades. Al día siguiente, un equipo de agentes de la ley irrumpió en la oficina de Patrick y lo arrestó por fraude, malversación de fondos y otras actividades ilegales. La humillación fue total. Patrick nunca imaginó que las mentiras que había tejido con tanto cuidado se volverían en su contra de la manera más aplastante. LY, aunque devastada por la traición, sintió una extraña sensación de liberación al ver cómo todo caía sobre Patrick. Durante semanas, había estado sumida en el dolor, pero al ver que él recibía el castigo que merecía, algo dentro de ella cambió. Ya no era la mujer que había confiado ciegamente en él, se había transformado en una mujer más fuerte, capaz de enfrentar su dolor y luchar por su futuro. Con el tiempo, la familia de LY recobró el control de la empresa, y Patrick, tras ser condenado por sus crímenes, perdió todo lo que había intentado robar. Mientras él enfrentaba las consecuencias de sus actos, LY comenzó a reconstruir su vida. No solo había ganado justicia, sino que también había aprendido a protegerse de las personas que, como Patrick, se aprovechan de la bondad de los demás. LY nunca olvidó lo que pasó, pero con el tiempo, aprendió a perdonar. Su vida siguió adelante. Y aunque las cicatrices de su pasado permanecieron, su corazón se hizo más fuerte. Lo que había empezado como un amor ciego y una confianza absoluta, terminó como una lección de autodescubrimiento y fortaleza. Este fue el precio que tuvo que pagar para convertirse en la mujer que él nunca pudo soportar. Y aunque su corazón seguía roto, también estaba curándose, aprendiendo a amarse a sí misma por encima de todo. Después de que Patrick fuera arrestado y la verdad saliera a la luz, la vida de LY dio un giro drástico. Aunque se sentía aliviada de que su sufrimiento y las mentiras que había vivido finalmente fueran expuestas, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. La rabia, la tristeza y la vergüenza se entrelazaban en su corazón, pero también una sensación extraña de empoderamiento. Había pasado años siendo la esposa dedicada, la mujer que confiaba ciegamente en su marido, pero ahora, al estar frente a la traición más grande de su vida, LY entendió que nunca había sido tan fuerte como lo era en ese momento.
La noticia de la detención de Patrick se extendió rápidamente, tanto en su círculo social como en los medios de comunicación. Las voces de quienes alguna vez lo elogiaron como un hombre exitoso, inteligente y carismático ahora se convirtieron en murmullos de desprecio y desdén. La familia de L.Y., que había estado en silencio durante tanto tiempo, finalmente se sintió aliviada. Los años de desconfianza y preocupaciones habían sido validados. Y con ello, se aseguraron de que Patrick no pudiera seguir manipulando ni engañando a nadie más. A pesar de que Patrick intentó defenderse en su juicio, su comportamiento arrogante y sus mentiras finalmente lo hundieron. Los documentos falsificados, las pruebas de su corrupción y los testimonios de quienes habían sido testigos de su deshonestidad se presentaron ante el tribunal. Era evidente que no solo había traicionado a L.Y., sino también a todos los que confiaban en él. En cada audiencia, L.Y. sentía que se le cerraba un capítulo oscuro de su vida, pero también entendía que este proceso legal no solo era sobre él, sino sobre ella misma y su derecho a sanar. Durante semanas, L.Y. se sumió en una vorágine de trámites legales, reuniones con abogados y la constante presión de los medios. Sin embargo, algo dentro de ella empezó a cambiar. El peso de la traición, aunque doloroso, comenzó a transformarse en una fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Sus padres, siempre tan sabios y protectores, la apoyaron incondicionalmente, y su hermano James fue su principal aliado, trabajando codo a codo con ella para asegurarse de que Patrick pagara por lo que había hecho. Pero L.Y. sabía que el verdadero trabajo estaba por venir. Necesitaba reconstruir su vida. Después de años de vivir bajo la sombra de Patrick, era hora de retomar el control. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de su casa, L.Y. se detuvo frente a una librería. Sin pensarlo 2 veces, entró. El aroma a papel, a tinta fresca, la llenó de nostalgia y, a la vez, de algo más, esperanza. Fue allí, entre las estanterías, que vio un anuncio sobre un curso de liderazgo y emprendimiento. Sin dudarlo, se inscribió. Necesitaba algo para sí misma. Algo que fuera solo suyo. Algo que pudiera reconstruir sin las huellas de su pasado. En los meses que siguieron, L.Y. comenzó a redescubrirse. Comenzó a asistir a conferencias, a leer libros sobre cómo superar crisis y cómo construir una vida plena. A lo largo de todo este proceso, se dio cuenta de que había pasado años sacrificando sus propios sueños, centrándose únicamente en su relación y en las necesidades de Patrick. El poder que había dejado escapar durante tanto tiempo ahora lo estaba reclamando con fuerza. Su primer gran paso fue empezar a tomar decisiones profesionales que no dependían de nadie más. Empezó a invertir en su propio futuro, con la ayuda de expertos que le enseñaron a manejar sus finanzas y a crear una cartera de inversiones que finalmente le diera la independencia que siempre había deseado. Al principio, fue un proceso lento, lleno de dudas e incertidumbres. Pero L.Y. ya no era la mujer que alguna vez había sido. Ya no era la esposa que se sentaba pasivamente esperando el amor de su esposo. Ahora era una mujer que tomaba el control, que luchaba por sus propios sueños y que se sentía capaz de cualquier cosa. Lo que más sorprendió a L.Y., sin embargo, fue el poder de la redención personal. Mientras más crecía en su carrera y en su vida, más sentía que se estaba despojando de la persona que Patrick había tratado de destruir. La confianza en sí misma, la fortaleza emocional y la claridad de propósito comenzaron a florecer. Ya no veía la vida a través de las lentes del dolor y la humillación. Ella había pasado por una transformación interna, y ahora veía el mundo con nuevos ojos.
Patrick, por su parte, enfrentaba las consecuencias de sus actos. El proceso judicial continuó, y después de varios meses, fue condenado a varios años de prisión por fraude y malversación de fondos. Aunque la sentencia fue un alivio para L.Y., ella sabía que la verdadera justicia era la que había conseguido dentro de sí misma. Ya no necesitaba la aprobación de nadie más para sentirse completa. Ya no dependía de la validación de un hombre que la había utilizado como una herramienta para alcanzar sus propios fines. Mientras Patrick pagaba por sus crímenes, L.Y. comenzó a redefinir lo que significaba el éxito para ella. Ya no era la mujer que vivía en la sombra de un hombre ambicioso. Ahora, ella era la mujer que lideraba su propio destino. La fuerza que había adquirido a través de su sufrimiento la había convertido en alguien imparable, capaz de enfrentar cualquier adversidad que la vida le pusiera en el camino. Finalmente, cuando el juicio terminó, y Patrick fue llevado a prisión, L.Y. se sintió en paz, aunque su matrimonio había sido destruido, y las ilusiones que había tenido sobre él se habían desmoronado. Ahora era libre. Libre de la culpa, libre de la traición y, sobre todo, libre de la sombra de alguien que había intentado robarle su vida. La historia de L.Y. no solo era la de una mujer que había sido traicionada, sino la de una mujer que había tomado las riendas de su vida, que había aprendido a amarse a sí misma y que había resurgido como un fénix de las cenizas. La traición de Patrick no la destruyó, la hizo más fuerte, más sabia y más decidida a vivir una vida auténtica y llena de propósito. Al final, L.Y. comprendió que, a veces, perderlo todo era la única forma de encontrar lo que realmente importa: uno mismo. A medida que L.Y. se adentraba en su proceso de sanación y en su viaje de autodescubrimiento, el peso de la traición de Patrick seguía siendo una sombra en su vida, pero también una fuerza que la empujaba a seguir adelante. Sin embargo, no todo se resolvía de inmediato. Aunque se sentía más fuerte cada día, las cicatrices de la decepción seguían marcando su alma. Y las sombras del pasado a veces se deslizaban sigilosamente por sus pensamientos. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. L.Y. ya no era la mujer sumisa que se conformaba con la vida que otro había construido para ella. Ahora, tenía el control de su destino. Patrick, por su parte, continuaba su lucha en los tribunales. Su faceta de hombre ejemplar, su imagen de hombre exitoso y admirable, comenzaba a desmoronarse ante la mirada pública. Había sido una máscara cuidadosamente construida durante años. Una fachada que él había usado para engañar a L.Y., a sus colegas y a su propia familia. Los engaños y las traiciones que había cometido empezaban a salir a la luz de una manera imparable. Y la justicia finalmente tomaba su curso. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, L.Y. se concentraba en su propio viaje, en lo que ella había perdido y, más importante aún, en lo que ahora podía ganar. Una tarde, después de recibir la noticia de que Patrick había sido finalmente arrestado, L.Y. decidió que era el momento de comenzar un nuevo capítulo en su vida. Ella ya no iba a ser más una víctima. Había pasado demasiado tiempo esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. Era hora de hacer cambios radicales. Tomar las riendas y reclamar lo que le pertenecía por derecho: su felicidad, su paz interior y, lo más importante, su autonomía. Ese mismo día, después de una larga conversación con su hermano James y sus padres, L.Y. decidió tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Llamó a su abogado y comenzó el proceso para recuperar su parte de las acciones de la empresa familiar.
aunque no era sencillo y requería más esfuerzo del que había anticipado. LY entendió que era necesario. No solo era un paso hacia la libertad financiera, sino también hacia la verdadera independencia emocional. El proceso para recuperar las acciones no fue rápido ni fácil. Patrick, en su intento por retener el control, puso obstáculos en el camino, y su comportamiento aún se mostraba manipulador y arrogante. Sin embargo, lo que Patrick no había anticipado era la determinación de LY. A pesar de las intimidaciones y los intentos de su exmarido por desacreditarla, ella se mantuvo firme y luchó con todo lo que tenía. No solo estaba luchando por recuperar su parte de la empresa, estaba luchando por recuperar su vida. Por devolverle el sentido de pertenencia y la sensación de que ya no era una mujer dominada por el egoísmo de un hombre. En su camino, LY encontró una increíble red de apoyo, su familia, sus amigos más cercanos, y las nuevas personas que había conocido a través de sus estudios de liderazgo y emprendimiento. Esta red de apoyo la impulsaba a seguir adelante. A pesar de los desafíos y los momentos de duda, la vida no solo consistía en superar lo que había ocurrido con Patrick, era también la oportunidad de crear algo completamente nuevo. Algo que fuera solo suyo. Lo más importante. LY comenzó a ver el mundo con una nueva perspectiva. Ya no temía al futuro ni a lo que podría depararle. Su poder personal se había multiplicado. Y la sensación de libertad que había estado buscando durante años estaba al alcance de su mano. Pero a medida que los días pasaban, LY se dio cuenta de algo importante. Ya no sentía rencor hacia Patrick. Aunque el dolor de la traición aún permanecía en su corazón, había aprendido a soltar. Ya no necesitaba vivir con ese peso. En lugar de arrastrarse con la carga de la ira, LY eligió liberarse. Decidió perdonar, no porque Patrick lo mereciera, sino porque ella misma merecía la paz interior. Mientras avanzaba en su vida, LY se dio cuenta de que el proceso de recuperación no solo consistía en superar la traición de su esposo. La verdadera sanación vino cuando ella empezó a comprender su propio valor. Cuando dejó de buscar validación externa y, por primera vez, comenzó a confiar en su propia voz y en su intuición. Con el tiempo, empezó a tomar decisiones más informadas, con más conciencia de sí misma y con una claridad mental que nunca antes había tenido. A lo largo de este proceso, LY también decidió reconectar con su pasión por la educación y la autoayuda. Empezó a dar conferencias sobre cómo superar el dolor emocional y cómo encontrar el poder interior para enfrentar los momentos más difíciles. Cada vez que subía al escenario, sentía una conexión profunda con las personas que la escuchaban. Sabía que su mensaje tenía el poder de sanar, porque ella misma había sido testigo de lo que era posible cuando alguien decidía ser dueño de su vida. Al final, mientras observaba cómo Patrick se hundía en su propio fracaso, con su vida y su carrera destruidas por sus malas decisiones, LY entendió que la verdadera venganza no se encuentra en la destrucción del otro, sino en la reconstrucción propia. Al seguir su camino, al recuperar el control de su vida, ella había ganado algo mucho más valioso que cualquier venganza. Había ganado su libertad, su paz y su dignidad. LY, la mujer que una vez fue traicionada, transformada por el dolor, ahora se erguía con una fuerza incomparable. Había dejado atrás la versión más débil de sí misma y, ahora, se veía en el espejo como la mujer que siempre había soñado ser, independiente, empoderada y, lo más importante, en paz consigo misma. Y esa, pensó, era la mayor victoria que podía lograr. Lo que LY aprendió a lo largo de su viaje fue que, a veces,
Los momentos más oscuros pueden ser los más reveladores. La traición de Patrick la destruyó. Sí. Pero también la hizo más fuerte. Y en esa fortaleza encontró la clave para convertirse en la mujer que jamás imaginó ser. Pero que, al final, siempre había sido. La revelación de la verdad había golpeado a Ly de una manera que jamás había anticipado. Su familia, especialmente su hermano James, había estado observando en silencio la creciente distancia entre ella y Patrick. Lo que más les preocupaba era la situación con la empresa, que siempre había sido el pilar de la familia, pero ahora se encontraba en manos de un hombre que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse de que todo estuviera bajo su control. Después de meses de investigación y trabajo de campo, James había logrado reunir pruebas irrefutables sobre las actividades corruptas de Patrick. Él había manipulado no solo a Ly, sino también a varios de los accionistas menores de la empresa, comprando sus participaciones en secreto para asegurarse de que la mayoría de las acciones estuvieran bajo su control. Era una estrategia astuta, pero ahora estaba a punto de desmoronarse. Ly no había sospechado de nada, confiando plenamente en su esposo. Ella pensaba que estaba haciendo lo correcto, cediendo el control de sus acciones para que él pudiera liderar la empresa como el nuevo director general. Pero lo que no sabía era que él no solo la había traicionado emocionalmente, sino también económicamente. La dolorosa verdad le fue revelada a través de un correo electrónico anónimo. Uno que contenía detalles sobre las compras fraudulentas de las participaciones y los acuerdos ilegales que Patrick había orquestado en su nombre. El peso de todo lo que había pasado comenzó a aplastarla. Pero también le dio claridad. Patrick no solo la había dejado atrás emocionalmente, sino que había tomado lo que le pertenecía, el legado que su familia había construido durante generaciones. Cuando Ly le mostró a su padre los documentos que había recibido, la respuesta de él fue firme y directa. Vamos a tomar acciones legales. No vamos a permitir que este hombre destruya lo que hemos trabajado toda nuestra vida. Le dijo, la decisión estaba tomada. Ly no iba a permitir que Patrick se saliera con la suya. El dolor de la traición no solo era personal, sino que ahora se había convertido en una batalla por la justicia y por el legado de su familia. Con la ayuda de James y de su padre, Ly comenzó a preparar un plan para recuperar lo que le pertenecía. Sabían que no iba a ser fácil, que Patrick era un hombre astuto y no iba a rendirse sin luchar. Pero también sabían que tenían la ventaja de la verdad de su lado. Y eso era algo que ningún manipulado juego financiero o su fachada de hombre exitoso podría esconder por mucho tiempo. La primera acción fue reunir pruebas contundentes de las transacciones fraudulentas de Patrick. Su padre, experto en negocios, había contratado a un equipo de abogados y expertos financieros que rápidamente detectaron irregularidades en los registros de la empresa. Patrick había utilizado fondos de la compañía para comprar las acciones, y lo había hecho sin el consentimiento de los otros socios, incluidos Ly y su familia. Pero lo que más sorprendió a Ly fue cómo Patrick había logrado ocultar sus huellas. Había manipulado a varios de los empleados clave de la empresa, quienes ahora se sentían culpables por haber sido parte de ese engaño. Pero lo más importante para Ly fue el momento en que se dio cuenta de que no estaba sola. Su familia estaba a su lado. Y no solo eso, sino que tenían la misma determinación que ella para luchar por lo que era justo. Su hermano James, quien siempre había sido su apoyo, ahora se convertía en el líder de esta operación. Él tenía el conocimiento y la astucia para desafiar a Patrick en su propio juego. Y no estaba dispuesto a dejar que su hermana perdiera lo que le pertenecía por derecho.
La estrategia que trazaron fue clara. Primero, expondrían la verdad al Consejo de Administración de la empresa. James se encargó de contactar con los socios más influyentes, aquellos que aún no sabían sobre los fraudes de Patrick, y les mostró los documentos que confirmaban todo lo que había estado sucediendo en secreto. A medida que la verdad salía a la luz, Patrick comenzó a sentirse acorralado. Las amenazas y las mentiras ya no funcionaban, y las personas que una vez fueron sus aliados comenzaron a apartarse de él. El segundo paso fue presentar una demanda legal contra Patrick por fraude y abuso de poder. LY estaba decidida a recuperar no solo las acciones que le pertenecían, sino también su dignidad. Ya no era la mujer que había estado esperando a que Patrick la tratara bien, ni la mujer que había confiado en un hombre que la había manipulado durante tanto tiempo. Ahora, se encontraba luchando por su futuro y el futuro de su familia. Con el paso de las semanas, el escándalo que Patrick había intentado ocultar comenzó a salir a la luz. Y los medios de comunicación no tardaron en recoger la historia. La imagen del hombre exitoso y respetado comenzó a desmoronarse frente a los ojos de todos. Y lo que parecía ser una carrera empresarial brillante terminó siendo una caída estrepitosa. La gente ya no veía a Patrick como un modelo a seguir, sino como un hombre que había destruido no solo su propio matrimonio, sino también la confianza y el respeto de todos los que alguna vez lo conocieron. Finalmente, después de meses de batallas legales y presión constante, Patrick fue obligado a devolver las acciones que había tomado y a enfrentar las consecuencias de sus acciones. La justicia había prevalecido, y Lee había logrado lo que parecía imposible. Pero más allá de ganar una batalla legal, lo que más importaba era que había recuperado su propia vida, su propia dignidad. LY sabía que este capítulo de su vida no solo era un final, sino también un nuevo comienzo. Había aprendido que la verdadera fortaleza no venía de lo que los demás pensaran de ella, ni de lo que tenía o dejaba de tener. La fortaleza de LY provenía de dentro, de su capacidad para levantarse después de cada caída y continuar luchando por lo que merecía. La empresa de la familia volvió a estar en manos de aquellos que realmente la valoraban. Y aunque las cicatrices de la traición seguían siendo parte de su historia, LY ya no era una mujer rota, era una mujer renovada, que había encontrado en el dolor la motivación para convertirse en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. La última fase del plan para derrotar a Patrick había comenzado. Y la familia de Lee estaba decidida a no dejar ningún cabo suelto. Con el caso de fraude y abuso de poder ya presentado, LY se preparaba para un enfrentamiento final con su esposo, que ahora se encontraba acorralado por las pruebas de sus engaños. Lo que más le sorprendió a LY fue cómo había podido vivir tanto tiempo bajo la falsa ilusión de que su matrimonio era perfecto. Todo había sido una fachada, una mentira cuidadosamente tejida por Patrick, mientras él manipulaba cada aspecto de su vida y la de la empresa. El proceso judicial comenzó a tomar velocidad, y a medida que las pruebas en su contra se acumulaban, Patrick se fue sintiendo más y más aislado. Durante los primeros días después de que se revelara todo, él intentó usar su influencia para desacreditar a LY. Pero pronto se dio cuenta de que los lazos que había tejido para asegurarse de que nadie pudiera desafiarlo se estaban desmoronando uno a uno. Cada vez más personas en su entorno se distanciaban de él. Y los socios de la empresa, que inicialmente habían dudado, comenzaron a ponerse de su lado. Lo que parecía ser una victoria fácil para él, se convirtió en su peor pesadilla. Mientras tanto, LY y su familia aprovecharon la oportunidad para preparar el siguiente paso.
Sabían que solo la revelación pública completa del fraude y la manipulación de Patrick haría justicia. James, con su astucia y contactos, comenzó a trabajar estrechamente con los medios de comunicación, quienes aceptaron cubrir el caso como una historia de interés público. Un hombre que había logrado escalar hasta la cima utilizando mentiras y traición era el tipo de historia que atraía la atención. LY no quería que su vida se convirtiera en un espectáculo público, pero entendió que, para restaurar su dignidad y la reputación de su familia, era necesario. El momento culminante llegó una tarde soleada, cuando, durante una rueda de prensa convocada por la familia, LY, acompañada de James y su padre, expuso toda la verdad sobre Patrick. Los medios de comunicación estaban presentes en masa, y las cámaras grababan cada palabra, cada gesto de desconfianza y traición. LY estaba visiblemente nerviosa, pero también decidida. Sabía que al hablar, ya no estaba solo protegiendo su pasado, sino también asegurando el futuro de su familia. Hoy no estoy aquí para vengarme, aunque admito que, en lo más profundo de mi ser, me duele profundamente lo que ha sucedido. Comenzó LY, mirando directamente a la multitud. Estoy aquí para recuperar lo que me pertenece por derecho. Estoy aquí para que todos sepan quién es realmente Patrick. El hombre que me prometió amor eterno, pero que ha destruido todo lo que alguna vez construimos juntos. Este no es solo un caso de infidelidad, sino de corrupción empresarial y abuso de confianza. La verdad está ahora ante ustedes, y yo no tengo miedo de enfrentarla. James, que estaba junto a ella, también habló. Patrick pensó que podía manipular a mi hermana, que podía tomar lo que no le pertenecía. Pero lo que no sabía es que la familia siempre estará más unida que las mentiras que él teje. Aquí están las pruebas. Y no habrá ningún rincón en el que pueda esconderse. Las palabras de LY resonaron en los corazones de los presentes. Y poco después, las pruebas que James y su padre habían reunido fueron presentadas ante el público. Patrick, quien había sido llamado a la rueda de prensa para dar su versión, intentó defenderse, pero su rostro se desmoronó al ver cómo su mundo se desplomaba ante los ojos de todos. Sabía que, aunque podía engañar a algunas personas, la verdad ya estaba fuera de su alcance. El fraude, las compras ilegales de acciones, y el abuso de poder estaban ahora expuestos, y no había forma de que pudiera volver a ganar la confianza de la sociedad. Lo que siguió fue una serie de demandas legales. Demandas que llevaron a Patrick a enfrentar cargos mucho más graves de los que había anticipado. No solo se le acusaba de fraude, sino también de manipulación, robo y malversación de fondos. La empresa que había sido suya por un tiempo ya no lo era. LY, con la ayuda de su familia y de los abogados que había contratado, logró que Patrick fuera destituido inmediatamente de su puesto de CEO. Su caída fue tan rápida como su ascenso, y no pasó mucho tiempo antes de que los activos de la empresa fueran devueltos a su lugar original. Pero lo más importante para LY no fue la victoria financiera, sino la liberación personal que sentía al ver cómo Patrick caía. La carga emocional que había llevado por tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Y aunque las heridas de la traición no desaparecerían de inmediato, LY sentía que había recuperado el control sobre su vida. Patrick, en su desesperación, trató de ponerse en contacto con LY, pidiendo una última oportunidad para explicar lo que había hecho, para justificar sus acciones. Pero ella, con la cabeza en alto, no dudó en rechazarlo. Nunca hubo un nosotros. Lo que pasó fue una mentira. Y ahora es hora de que ambos sigamos caminos separados, le dijo, colgando el teléfono sin remordimientos.
Con el tiempo, la empresa fue reestructurada y recuperó su estabilidad. LY tomó el control parcial, ayudada por James y su padre, quienes la apoyaron en cada paso del camino. La empresa familiar volvió a prosperar bajo un liderazgo honesto y transparente. Y lo que parecía un futuro desmoronado, se convirtió en un nuevo comienzo para LY. El proceso judicial y la exposición pública de Patrick también llevaron a su condena en la corte. Fue sentenciado a varios años de prisión por sus crímenes, y su nombre quedó marcado para siempre en la historia empresarial como un ejemplo de lo que la avaricia y la traición pueden hacer a una persona. LY, por su parte, aprendió que no importa cuán profundas sean las heridas, siempre hay un camino hacia la sanación. Su familia fue su refugio, y la fortaleza que encontró en su dolor la convirtió en una mujer más fuerte y decidida. Los días que siguieron a la victoria en los tribunales fueron tranquilos, pero LY sabía que había hecho lo correcto. La traición había sido amarga, pero el aprendizaje que obtuvo al superar ese obstáculo era invaluable. Ahora, más que nunca, LY entendía que el verdadero poder radica en la capacidad de levantarse después de la caída y seguir adelante, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. El proceso de sanación para LY no fue sencillo, pero poco a poco comenzó a recuperar el control de su vida. Los días pasaban, y aunque las cicatrices de la traición seguían presentes, su coraje y determinación aumentaban con cada paso que daba hacia adelante. Aunque Patrick había sido arrestado y condenado, la carga emocional que ella llevaba consigo no desapareció de inmediato. Los recuerdos de su matrimonio, las promesas rotas, los momentos compartidos que ahora parecían vacíos y sin sentido, seguían atormentándola en los momentos de soledad. Sin embargo, LY no era una mujer que se dejara vencer fácilmente. Decidió que, en lugar de hundirse en la tristeza, iba a transformar su dolor en motivación para construir algo nuevo. Algo que fuera solo suyo. Su familia había estado a su lado todo el tiempo, brindándole apoyo. Pero ella sabía que su verdadero viaje hacia la recuperación no podía depender solo de los demás. Tenía que encontrar su propio propósito. Después de la disolución de su matrimonio y la reestructuración de la empresa familiar, LY comenzó a trabajar en un proyecto personal que había estado posponiendo durante años: abrir su propia consultora empresarial. Con su experiencia en la gestión de la compañía familiar y su visión clara de lo que quería para su vida, decidió emprender el camino de la independencia. Al principio, los desafíos eran grandes. No solo tuvo que lidiar con la presión de lanzar un nuevo negocio, sino también con las inseguridades que aún arrastraba de su anterior relación. Patrick le había hecho creer durante tanto tiempo que no era capaz de manejar las riendas de nada por sí sola. Pero con cada paso que daba, la confianza de LY comenzaba a fortalecerse. Su primer cliente fue una empresa pequeña que, al igual que ella, estaba tratando de superar un momento de crisis. Logró ayudarles a reorganizarse y aumentar su rentabilidad. Ese éxito inicial le dio la validación que necesitaba para seguir adelante. Poco a poco, su consultora empezó a ganar notoriedad, y las referencias comenzaron a llegar. Ya no era solo la esposa de Patrick, ahora era una mujer de negocios exitosa que había forjado su propio camino. Mientras tanto, Patrick, desde su encarcelamiento, intentaba desesperadamente encontrar una forma de escapar de su destino. Sabía que su imagen estaba completamente destruida, pero su naturaleza manipuladora seguía intacta. Intentó ponerse en contacto con Lee una y otra vez, pidiendo una última oportunidad para explicarse. Pero ella, firme en su decisión,
Nunca le dio esa oportunidad. Las cicatrices que él había dejado en su alma no se curaban con simples disculpas. La traición de Patrick había sido tan profunda que Lee comprendió que no podía regresar al pasado. Ni siquiera para escuchar sus disculpas. A medida que la vida de Ly avanzaba, ella se rodeó de personas que realmente la apoyaban y la valoraban. Su familia, especialmente su padre, quien siempre había sido un pilar para ella, continuaba siendo su mayor fuente de fortaleza. James, su hermano, también jugó un papel crucial en su éxito. A pesar de sus diferencias en el pasado, ambos habían superado muchas barreras juntos y ahora compartían no solo una relación fraternal más fuerte, sino también un proyecto profesional común que los unía aún más. El negocio de Ly siguió creciendo, y su éxito profesional se reflejaba en su vida personal. Poco a poco, fue reconstruyendo su identidad, recuperando la mujer fuerte, independiente y ambiciosa que siempre había sido antes de que la traición de Patrick la derrumbara. Encontró consuelo en ayudar a otras mujeres empresarias que pasaban por situaciones similares, sirviendo como un ejemplo de resiliencia y superación. Con su nueva consultora, organizaba charlas y seminarios motivacionales, donde compartía su experiencia de vida y enseñaba a otros cómo transformar el dolor en una fuente de poder. Mientras tanto, Patrick seguía luchando por salir de la prisión y por recuperar lo que había perdido. Sin embargo, el peso de sus decisiones pasadas lo perseguía en todo momento. La gente que alguna vez lo había admirado comenzó a darle la espalda. Y sus intentos de reiniciar su vida fueron constantemente frustrados. Sabía que no podía volver a la vida que había tenido antes, pero su ego seguía dándole falsas esperanzas. Un día, mientras Lee se encontraba en una conferencia en la que compartía sus logros y su proceso de recuperación, recibió una carta de Patrick. En ella, pedía disculpas una vez más, diciéndole que se arrepentía profundamente de todo lo que había hecho, que había cambiado y que esperaba tener una oportunidad para hablar. Ly miró la carta con una mezcla de desprecio y tristeza. No le importaba lo que Patrick tuviera que decirle ahora. Su tiempo había pasado, y ella ya no estaba dispuesta a permitir que sus palabras afectaran su paz interior. Después de leer la carta, la guardó en un cajón y se centró nuevamente en lo que realmente importaba: su vida, su futuro, y el futuro de la empresa que había construido con tanto esfuerzo. La traición de Patrick, aunque devastadora, había sido el catalizador para que Ly se convirtiera en la mujer que era ahora: fuerte, independiente y capaz de crear su propio destino. Un año después, Ly organizó una celebración para conmemorar el éxito de su consultora. Estaba rodeada de amigos, familiares y colegas que la apoyaban. Y mientras veía cómo su empresa prosperaba, comprendió que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado algo mucho más valioso: su autonomía, su respeto propio y la satisfacción de haber superado los obstáculos más difíciles de su vida. Y aunque su corazón aún guardaba algunas cicatrices de lo que había sido su matrimonio con Patrick, Ly sabía que su futuro estaba lleno de posibilidades. Ahora era dueña de su propio destino, y nada ni nadie podría arrebatarle esa libertad. Con el tiempo, la conducta de Jae comenzó a cambiar drásticamente, cuando fue ascendido a director de la sucursal de la empresa familiar. Algo dentro de él pareció transformarse. Las responsabilidades laborales y el poder que comenzó a ejercer sobre la compañía lo llenaron de una nueva confianza, pero también de una peligrosa ambición. A medida que su estatus mejoraba, su actitud hacia Ly comenzó a ser distante y fría. Antes, Jae solía ser cariñoso y atento,
pero ahora llegaba tarde a casa casi todas las noches. Y cuando lo hacía, ya no había sonrisas ni palabras amables para su esposa. La primera vez que Lee notó algo extraño fue cuando lo esperó para cenar en su aniversario, pero él se retrasó más de lo habitual, alegando que había tenido una reunión importante. Cuando por fin llegó, su aliento estaba impregnado de una fuerte mezcla de alcohol y un aroma dulce que no pertenecía a su perfume habitual. En ese momento, un pensamiento inquietante cruzó por su mente, pero Ly lo desechó rápidamente. No podía creer que su esposo, quien siempre había sido su apoyo inquebrantable, pudiera traicionarla. Las semanas siguientes confirmaron sus peores sospechas. Jae empezó a salir más a menudo, usando excusas de trabajo para justificar su ausencia, mientras que su comportamiento se volvía cada vez más indiferente y desinteresado. Pero lo que más desconcertaba a Ly era la creciente frialdad de su marido. Antes de sus ascensos, Jae solía ser alguien a quien le importaban los detalles más pequeños de su vida. Ahora, parecía completamente ajeno a su angustia. Una noche, Ly decidió confrontarlo. Había encontrado un recibo de una cena cara en un restaurante elegante. Y estaba segura de que él no había estado solo. Cuando Jae regresó a casa, después de otra de sus ausencias prolongadas, Ly lo confrontó con la verdad. ¿A dónde has ido esta vez, Jae?, le preguntó, tratando de mantener la calma. ¿Qué está pasando entre nosotros? Jae la miró con desdén, como si sus palabras no tuvieran importancia alguna. No hay nada de qué hablar. Ly respondió fríamente. No todo es sobre ti. Ya no soy el hombre que conocías. No puedes esperar que siga siendo el mismo. Ly sintió una punzada en el pecho. Las palabras de Jae la hirieron profundamente. Pero lo que más le dolió fue la certeza que empezaba a tener. Su esposo ya no la amaba. Lo que en un principio había sido un simple descuido o una serie de excusas, pronto se convirtió en una verdad imposible de ignorar. Jae estaba con otra mujer. La siguiente semana, Ly siguió a Jae en secreto, con una mezcla de miedo y desesperación. Lo observó desde lejos entrar en un restaurante donde se encontró con Kye-Oan, una mujer que Lee había visto una vez en una fiesta empresarial, pero nunca había sospechado que fuera relevante para su vida. Sin embargo, la imagen de los dos cenando juntos, riendo y compartiendo gestos de complicidad, fue suficiente para confirmar lo que Ly temía. Jae la estaba engañando. Cuando confrontó a Jae con la evidencia, él no se molestó en negarlo. Sí, Ly, estoy con Kye-Oan, admitió, con una arrogancia fría que le heló la sangre. Ya no puedo seguir con esta farsa. Lo nuestro se ha acabado. Yo ya no te amo. Y mucho menos puedo seguir pretendiendo que todo está bien. Ly se sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El hombre que había sido su compañero, su amor y su futuro, ahora le hablaba con una indiferencia que la desarmaba. No podía comprender cómo algo tan hermoso se había desmoronado en tan poco tiempo. Lo que más le dolió fue la manera en que Jae había manipulado su amor y su confianza. Durante todo ese tiempo, ella había creído que su matrimonio era sólido, que todo marchaba bien, pero su marido había estado tejiendo en secreto una vida paralela, usando su amor como una cortina de humo para ocultar su verdadera naturaleza. Jae, ahora que tenía el poder que siempre había deseado, se sentía invencible. Había logrado manipular a Ly para que le entregara sus acciones en la empresa, dándole acceso a la dirección y control total de la compañía familiar. A lo largo de estos años, aprovechó su amor ciego para ocultar su verdadero objetivo.
tomar el control de todo lo que pertenecía a la familia de L.Y., incluidas las acciones que ella había heredado. L.Y. había sido un peón en su juego, y no lo había visto venir. A medida que L.Y. luchaba por entender la magnitud de la traición, su mente empezó a trabajar con rapidez. Ya no podía permitir que Jai siguiera destruyendo su vida y su futuro. Decidió que tomaría el control de la situación, que no dejaría que su matrimonio terminara en una humillación pública. Ahora sabía que no podía seguir dependiendo de alguien que había mostrado tan poca consideración por ella. L.Y. hizo lo que parecía impensable. Se acercó a su familia. Fue su hermano, James, quien se convirtió en su principal aliado. Juntos comenzaron a investigar, a recopilar pruebas sobre las actividades corruptas de Jai en la empresa, y a planear cómo podrían revertir la situación. Fue entonces cuando L.Y. empezó a ver con claridad lo que había pasado. Aunque su mundo se había desplomado, ella tenía una nueva misión: recuperar lo que le pertenecía, tanto en su vida personal como profesional. Mientras Jai se entregaba a su relación con Kye-Oh-An y a su nueva vida de lujo y poder, L.Y. y James comenzaron a construir un plan para exponerlo, no solo ante la familia, sino también ante el consejo de administración de la empresa. Lo que Jai no sabía era que el precio de su traición sería mucho mayor que cualquier recompensa que hubiera logrado al tomar el control de la compañía. Ahora que Lee estaba decidida a recuperar lo que era suyo, ya no sentía miedo. Había perdido su amor, pero había ganado algo mucho más valioso: su fuerza, su dignidad y su capacidad para reconstruir su vida. Con la ayuda de su familia, ella estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío que le viniera, porque al final, su verdadera batalla no era contra Jai, sino contra ella misma, y estaba lista para ganar. L.Y. estaba decidida. Había llegado el momento de hacer justicia y enfrentar a Jai por todo lo que le había hecho. Con el apoyo de su hermano James, empezó a tejer una red de alianzas en la empresa y en su familia. Se dio cuenta de que no solo se trataba de recuperar lo que había perdido, sino también de reconstruir su vida y su dignidad. Era el momento de no ser la víctima, sino de tomar el control. Con las pruebas que había recolectado, L.Y. contactó a sus abogados y comenzó a planear su siguiente movimiento. Decidió que sería mejor exponer la verdad ante la junta directiva de la empresa antes de que Jai tuviera la oportunidad de consolidar aún más su poder. Su objetivo no solo era recuperar las acciones que le pertenecían, sino también hacer que Jai enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pero no iba a ser fácil. Jai no era alguien que fuera a rendirse sin luchar. La noticia de que Lee estaba preparando su contraataque se extendió rápidamente. Y aunque su familia la apoyaba, también había quienes dudaban de si realmente podría desafiar a Jai, quien ahora se encontraba tan firme en su puesto. La situación era delicada, y la presión sobre ella era intensa. Cada paso que daba estaba cuidadosamente calculado, pero no podía permitirse ningún error. A medida que se acercaba la fecha de la reunión crucial de la Junta, L.Y. comenzó a experimentar una mezcla de emociones. Sabía que lo que iba a hacer cambiaría su vida para siempre. Y en cierto modo, también sabía que la confrontación con Jai la haría más fuerte, más consciente de sí misma. Sin embargo, también sentía un vacío que no podía llenar. Aunque la venganza y la justicia eran sus prioridades, el dolor de la traición seguía siendo un peso enorme sobre su corazón. Pero estaba decidida a no dejar que ese dolor la consumiera. El día de la junta finalmente llegó, y el ambiente en la sala de conferencias era tenso. Los miembros de la junta se sentaron en sus asientos, algunos nerviosos por lo que estaba por suceder. Jai,
Por su parte, parecía confiado y relajado, como si tuviera todo bajo control. No sospechaba ni por un segundo que Lee había descubierto su juego y estaba dispuesta a desenmascararlo. Cuando Lee entró en la sala, todos los ojos se volvieron hacia ella. James la miró desde el fondo, dándole un leve gesto de apoyo. Ly se sentó en su lugar, con una mirada firme, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que este era el momento de la verdad. Señores, tengo algo importante que compartir con ustedes. Comenzó Ly, su voz resonando en la sala. Lo que tengo que decir hoy cambiará la percepción que tienen sobre el futuro de esta empresa. Con esas palabras, comenzó a exponer las pruebas de la traición de Jae. La compra de acciones bajo falso pretexto. El uso de su poder para despojarla de su parte de la compañía y las múltiples veces que había engañado a su confianza. Mostró documentos, registros y testigos dispuestos a confirmar lo que había estado sucediendo a espaldas de todos. El rostro de Jae palideció al instante. Por primera vez, su arrogancia se desvaneció y su expresión pasó de la confianza a la preocupación. Trató de interrumpir, pero Ly lo ignoró, continuando su relato. A medida que compartía más detalles, los miembros de la junta comenzaron a murmurar, sorprendidos por lo que acababan de escuchar. Así que ahora, lo que busco es justicia. Y para eso necesito que esta junta evalúe seriamente lo que está en juego. Continuó Ly, su tono firme pero sin rencor. No solo estoy luchando por mí, sino por el futuro de esta empresa. No dejaré que mi vida y mi legado sean destruidos por la ambición desmedida de alguien que nunca entendió lo que significaba el respeto y el compromiso. La sala quedó en completo silencio. Ly no había venido solo a recuperar lo que le pertenecía, sino también a recuperar su propio poder y dignidad. Durante demasiado tiempo había sido la víctima, pero ahora se había convertido en la heroína de su propia historia. Su discurso resonó en los corazones de todos los presentes, quienes comenzaron a cuestionar la integridad de Jae y su papel en la empresa. Jae, derrotado y expuesto, intentó defenderse, pero era claro que ya no tenía aliados en la sala. La evidencia era abrumadora y su influencia ya no era suficiente para manipular la situación. Después de un largo y tenso silencio, la junta finalmente tomó la decisión. Jae sería destituido de su cargo y las acciones que había tomado para apoderarse de la empresa serían anuladas. La victoria de Lee fue más que legal. Fue personal. Había tomado de nuevo el control de su vida y había demostrado que no importaba cuán profunda fuera la traición. Siempre habría una manera de luchar por lo que le pertenecía. Esa noche, cuando volvió a su casa, se dio cuenta de que todo lo que había pasado no solo había sido una lección sobre negocios y justicia, sino también sobre sí misma. Ly había aprendido a ser fuerte, a no depender de nadie para encontrar su valor. Aunque había perdido mucho, había ganado algo mucho más valioso: su libertad, su paz y su independencia. Aunque la herida de la traición de Jae tardaría tiempo en sanar, sabía que ahora podía avanzar, sin mirar atrás. Con esa victoria, Ly cerró un capítulo oscuro de su vida y abrió uno nuevo, lleno de posibilidades y de nuevas oportunidades. Y lo mejor de todo, lo había hecho por sí misma. Tras la histórica reunión con la Junta, el ambiente en la empresa cambió drásticamente. Ly se había convertido en la mujer que todos respetaban, no solo por su inteligencia y astucia, sino por la fortaleza con la que había enfrentado la traición. Lo que parecía una derrota a nivel personal, se había convertido en su mayor victoria. Pero la guerra con Jae aún no había terminado.
Aunque había logrado recuperar el control de la empresa y sacar a Jai de su puesto, LY sabía que su lucha no era solo por la empresa, sino también por su propia sanación emocional. Con el tiempo, comenzó a reconstruir su vida. James, su hermano, jugó un papel crucial en ese proceso. No solo lo hizo para apoyarla en los negocios, sino también para ser su confidente y compañero en esos momentos difíciles. Él entendía perfectamente el dolor que Lee había experimentado y, aunque había sido testigo de la fría indiferencia de Jai, le preocupaba cómo todo esto afectaba el bienestar emocional de su hermana. «Has hecho lo que debías hacer. LY», le dijo James un día mientras tomaban un café en la terraza del pequeño café local donde solían reunirse para conversar. «Pero no olvides que ahora lo más importante es sanar. Recuerda quién eres y lo que eres capaz de lograr. Ya no eres la mujer que dependía de él. Eres la mujer que tomó control de su destino». LY lo miró, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. «Lo sé, James. Pero a veces, aunque haya vencido, el dolor sigue allí. He aprendido a luchar por lo que quiero. Pero también estoy aprendiendo a sanar por lo que he perdido». Con el apoyo de su familia, LY también decidió tomar un descanso. Necesitaba tiempo para sí misma, para replantearse sus prioridades y lo que realmente quería en su vida. Había estado tan enfocada en los negocios y en derrotar a Jai que había dejado de lado muchas otras cosas importantes. Así que tomó una decisión. Viajaría por un tiempo. El destino la llevó a París, la ciudad del amor y la luz. No era un destino aleatorio. Siempre había soñado con conocer la ciudad, caminar por sus calles llenas de historia y arte, y perderse en su encanto. Era un nuevo comienzo, una manera de encontrar paz interior, y también una oportunidad para reflexionar sobre el futuro. El aire fresco de París y sus calles vibrantes de vida fueron el contraste perfecto con los meses de tensión y conflictos que había vivido. Durante su estancia, conoció a personas que, aunque pasajeras, dejaron una huella en su vida. Estar lejos de todo le dio la perspectiva que necesitaba para entender que, aunque la venganza había sido dulce, ahora era el momento de mirar hacia adelante, no hacia atrás. En París, también tuvo tiempo para explorar nuevas pasiones. Comenzó a estudiar arte y fotografía, algo que siempre había querido hacer pero nunca tuvo la oportunidad. El simple acto de capturar momentos hermosos a través de su cámara le dio una sensación de liberación. Como si estuviera recuperando partes de ella misma que había perdido. París la ayudó a reencontrarse con su esencia. Esa LY independiente, fuerte, pero también capaz de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Durante los días que pasó allí, LY también tuvo tiempo para pensar en su futuro amoroso. A pesar de todo lo que había pasado con Jai, ella no quería cerrar completamente su corazón. Aunque el amor ya no era una prioridad inmediata, sabía que algún día podría volver a amar, pero solo cuando estuviera completamente curada y lista para entregar su corazón a alguien que lo valorara. En uno de sus paseos por la ciudad, mientras cruzaba el puente Alexandre III, una tarde soleada de verano, LY sintió una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a caminarlo con la misma determinación con la que había enfrentado su pasado. Ya no necesitaba la aprobación de los demás, ni la validación de un hombre que nunca la entendió. Ahora solo dependía de ella misma. De vuelta en la ciudad, su vida dio un giro inesperado. La empresa que había heredado de su familia comenzó a florecer nuevamente. Con LY a la cabeza. Como nunca antes, su visión clara y renovada, junto con el apoyo incondicional de su hermano, permitió que la compañía creciera,
pero también se convirtió en una plataforma desde la cual Lee podía ayudar a otras mujeres que pasaban por experiencias similares a la suya. Decidió que, además de ser una empresaria, se dedicaría a causas que empoderaran a las mujeres. Finalmente, un día, mientras miraba el horizonte desde su oficina en la cima de un rascacielos, Ly se dio cuenta de que lo había logrado. Había reconstruido su vida. Había resurgido de las cenizas como el ave fénix. Más fuerte que nunca. Ahora sabía que la verdadera libertad no solo consistía en obtener lo que se quería, sino también en liberarse del pasado y vivir para uno mismo. Sin ataduras. Ly nunca olvidó lo que había aprendido. Y cada día, al ver el sol ponerse sobre la ciudad, se prometía a sí misma que seguiría adelante. Sin importar los obstáculos. Su vida ya no estaba definida por el dolor, sino por el poder que había encontrado dentro de sí misma. La mujer que antes era invisible ante los ojos de un hombre. Ahora era la mujer que caminaba con paso firme hacia su futuro. Con la cabeza en alto y la mirada fija en el horizonte.